sí. Que por cierto, ¿ya hacen pruebas de huevos del Mintos? Sí, y nosotros hacemos, yo de profesión soy médico veterinario, entonces hago tanto la parte de diagnóstico en animales como también humanos. En humanos tienen poquitos parásitos, así que Sí, Sí, es sí. más complejo el tema en veterinaria. sí, sí, sí. Pero ¿cómo hacen la prueba? ¿Cómo es la prueba como tal? No, es que depende Ajá. porque hay varias técnicas. O sea, tenemos técnicas de sedimentación, por ejemplo, para trematos, flotación para nematos, para protozoos tenemos técnicas que son de sedimentación con centrífuga, y después tenemos las pruebas moleculares, que son las hacemos más por investigación, para investigación, Ok. y con también tenemos aplicación de estudio de filogenia en parásitos con la biología molecular. O sea, vamos un poquito más allá que el diagnóstico. Es que estoy pensando en la cuestión de normalización. Entonces, ¿cuál es la técnica que utilizan de manera oficial o hay alguna que sea Sí, más determinante que otra? Sí, en parasitología humana la técnica que se usa es la técnica, nosotros usamos acá la técnica de Burroughs modificada. Esa es la que se utiliza como técnica base. Y después toda la otra flotación, sedimentación, dependiendo del caso que se vaya presentando de la sospecha clínica. Eso es lo que se hace acá y que está normado por el Instituto de Salud Pública. Sí, sí, es igual que la de acá, pero igual esas técnicas no son tan... depende un poco del técnico que haga la prueba, Sí, porque más experiencia tenga, es mejor. no, indudablemente. Y eso uno lo nota a medida que también va formando a los que van a hacer los diagnósticos y uno los ve cómo van progresando y hay algunos que tienen más facilidad que otros. Sí. Ok, sí, sí. No, entonces sí. Cuando se masifiquen las técnicas moleculares, sobre todo las que son de diagnóstico múltiple, ahí yo creo que con secuenciación como las que vamos a ver ahí, esas seguramente van a ser más prometedoras, van a ser más estándar y más precisas igual. Claro, De hecho, pero probablemente también cambien, digamos, los límites de alerta para todo, ¿verdad? Para alimentos, para salud, para todas sí, las cosas, porque, digamos, la técnica es diferente y es más sensible. de todas maneras. Sí, sí. Bueno, No, de hecho ya hay cosas acá que están cambiando ya en el país. Así que se están dando más alertas, están incluyendo otras enfermedades en la notificación, entonces han ido cambiando varias cosas también respecto al diagnóstico. excelente, qué bueno. Esperemos un ratito que lleguen más. Ya. No, podemos conversar. Sí. Eso le iba a preguntar, llevamos alrededor de 40. Sí. Pero increíble que, bueno, acá por lo menos mal tiempo en la mañana yo tenía horrible el internet, no funcionaba bien. Nosotros tenemos una rama que De- se cayó sobre los cables eléctricos, el internet y toda la cuestión, y de repente se va todo. Ay, 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 sí. Porque no me atrevo a ir a cortar la rama también, porque no sí, sé si no, está sí, electrificado o no. bueno, ahí se tiene que hacer cargo la empresa eléctrica, ¿no? Pues, empresa de electricidad. Ya le avisamos hace más de una semana. Y a mí me pasó la semana pasada que era la única casa de la villa que no teníamos luz. Y se había cortado fuera en el medidor, hizo un corte ahí y tuvieron que ir ahí. En la noche me di cuenta que éramos la única casa que estaba en oscura. Pecado. Sí. Bueno, yo de repente les voy a pedir disculpas porque tengo acá un jardín infantil, ahora los tengo como súper calmaditos. Pero tengo dos pequeños, ¿Cuántos hijos tienes dos. tú? Ah, Javiera que tiene ya, yo 5 pensé años, que pero había aumentado la no, familia. menos ahora en tiempo de pandemia, esperamos que no. Pero tengo a Javiera que tiene 5 años, pero ella es súper ordenadita, y Vicente que tiene 3, él viene acá y me pide cosas y me hace berrinche, entonces, y estoy solo porque mi señora hace clase, entonces ella tiene que ir presencial. Ah, presencial. Qué Sí. interesante.
Es para estudiantes de primaria o De secundaria. primaria. Ah, Y, sí. hace primaria y lamentablemente va uno, va dos alumnos y tiene que hacer la clase simultánea además, eh, así que es una locura. Tiene que gritar, los chicos no ven, o sea, lo único que se Sí. beneficia es el uno o dos que van ahí presencial. Y Claro, el riesgo también, pues sí, el riesgo. eso es lo otro. Claro. Sí. Acá nos bajamos de los contagios, estamos hoy día 6.600 a nivel país y es porque deben ser los análisis del Sí, lo más sábado. probable. No, si tiene un retraso. Y a veces se Y acumulan, ¿eh? estaban haciendo 80.000 exámenes y ahora están haciendo 33.000, o sea, ha bajado muchísimo y así todos está muy Las alta tasas de detección. la cantidad de Ha contagios. aumentado, entonces, Sí. Sí, después de que hicieron sí, la apertura. sí. Y sí, pues Mm, ahora tenemos pase para andar moviéndonos por todos lados. Sí, ujú. Dieron un pase a todas las personas vacunadas, algo absurdo. sí, igual, opino Yo lo mismo. delante tuve que ir corriendo al mall porque no encontré un remedio acá en el supermercado que me queda más cerca. Tuve que Ujú. partir allá. Oye, pero es que me daban ganas de filmar porque eran así, pero oleadas de gente que entraban así, pero así como está lloviendo, Ujú, la ujú. gente parece que entraba a refugiarse Sí. de la lluvia. Más hacinamiento, más Sí, contagio. y más contagio. Y sí. Ya. ¿Quién va a empezar hoy día? ¿Carla? Si gusta, iniciamos nosotros. ¿Ya? Porque ustedes siempre dan algo más general y así Sí, Alejandro va al hueso. ajá, exacto. Sin problema. Entonces, voy a Creo, compartirles. Hay 44 ahorita en lista, sí, excluyéndonos nosotros serían 5 40, serían 39. 39. Ajá. Hay poco. Sí, nos faltan 15 más o Más o menos. menos. Pero ya irán llegando. Ujú. Sí, bueno, entonces voy a... Que igual con el clima acá, el mal tiempo, puede que muchos tengan problemas de internet. Ah, ok. Ujú. Ok, perfecto. Entonces voy a compartirles y vamos a dar inicio y bienvenidos a todos. Hola a todos. En la sesión de hoy estudiaremos un tema importante. Es acerca del impacto ambiental que generan las actividades de tipo hospitalarias. Estudiaremos también algunas opciones o alternativas para la disminución del impacto ambiental generado por este tipo de actividades. Antes de continuar, quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Qué es impacto ambiental? Bien, este se define como la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente. Es aquí donde quiero ahondar un poco más. Debido a que todas las acciones de nosotros como seres humanos van a repercutir de alguna manera sobre el medio ambiente, hoy en día se realiza una diferenciación entre impacto ambiental y un simple efecto sobre el medio ambiente. Para esto se realizan los estudios de impacto ambiental, posiblemente de los cuales ya ustedes han escuchado mencionar, los cuales van a permitir determinar si la acción efectuada es capaz de cambiar la calidad ambiental. Y es así como se puede justificar la denominación de impacto ambiental. Ahora, ¿por qué menciono esto? Estos instrumentos son importantes ya que no solo nos van a permitir identificar, prevenir e interpretar
un impacto ambiental, sino que también son una forma de prevenir las consecuencias negativas que tienen determinadas acciones. Y es aquí donde cabe muy bien el ejemplo de las actividades de tipo hospitalarias, que van a tener un impacto sobre la salud humana, el bienestar de las comunidades en general y el equilibrio ecológico. En la sesión de hoy trataremos 4 temas. Los contaminantes emergentes en las aguas residuales, específicamente fármacos, los impactos que tienen las actividades de tipo hospitalarias, los tipos de tratamiento con los que podemos encontrarnos, que van a ser no convencionales por oxidación y filtración, y el tratamiento terciario, que nos va a permitir conocer tecnologías para la desinfección de efluentes. Vamos a introducirnos ahora en el primero de los temas. Los medicamentos son aliados de la salud, pues tratan síntomas y enfermedades. Probablemente en la coyuntura actual de la pandemia seamos más conscientes de la importancia en la vida cotidiana que estos tienen. Sin embargo, como cualquier producto que se ingiere, el cuerpo debe de desechar los fármacos en algún momento, y es por medio de las aguas residuales que terminan expuestos al medio ambiente. Lo mismo ocurre con los medicamentos vencidos que se desechan en el basurero o por las tuberías, tal y como lo estuvimos conversando la semana anterior. Los fármacos son contaminantes emergentes, cuyo desecho puede suponer un problema sanitario y ambiental. Es por tanto que se debe de generar conciencia de que los fármacos no se pueden desechar en cualquier basurero o desagüe. Estos deben de recibir un tratamiento para así poder reducir su impacto tanto en el ambiente como en la salud de nosotros mismos. Algunos datos y cifras de interés del sector de los fármacos son los siguientes. Hace unos 50 años se identificó por primera vez la presencia de fármacos en el medio acuático, pero fue hasta hace 20 años que inició el interés por estudiarlos. En algunos países, aproximadamente el 80% del consumo total de antibióticos de importancia médica se da en el sector animal. Este es un punto muy importante, ya que la administración de antibióticos en los animales se está dando de forma preventiva y no para tratarles una enfermedad. De ahí que sea un porcentaje bastante alto con respecto al consumo de este tipo de productos. Ahora bien, el sector cosméticos tiene una contribución muy importante también en el impacto ambiental, ya que se dice que al sumar solo 3 tipos de cosméticos, se estima que la producción mundial supera los 35 millones de toneladas por año. Esto indica que todos estos productos van a llegar igualmente a las aguas residuales y de ahí el impacto que van a tener. Como les mencionaba de la diapositiva anterior, el sector de los Creo que la profe se cayó. No era yo. Yo creía que había sido yo. Yo también me había asustado. Sí, yo también creo que perdió Igual conexión, había pensado lo mismo. Claro. pero puedo compartir el video, nada más en un momentito, y lo continuamos por donde quedó. Bueno, Ok. Muchas gracias.
Sí, me escribió Carla que se le fue el internet. Sí, Tenemos pero problemas aquí y ya allá. casi. Pero sí, ya le Sí. dije que usted lo va a compartir mientras. Ujú. Sí, sí, ya casi. Es que vi que lo cambió, entonces estoy descargándolo primero. Ah, ok. Ujú. No, si no, yo creo que yo también lo tengo aquí, me avisa. Ah, sí, sí, pero ya casi descarga, le Ok, quedan 4 segundos menos. ok. Ujú. Vamos a ver. Ok, listo. Me avisan si puedo, vamos a ver si puedo compartir. Debería poder compartir. Sí, acá estoy. No, me avisan si lo pueden ver. Ujú. No hay Sí, ahí problema. se ve. Listo. Ahí se ve, pero no se escucha. O no sé si solo yo no escucho. No se escucha. Parece que no activó la opción de colocar el audio del equipo cuando compartió pantalla. Estos son los problemas del internet. Sí. Fallas técnicas. Ay, perdonen, aquí estoy de nuevo, ya voy a... Tranquila, Carlita. Vieran qué extraño que estas últimas semanas, casi como en el mismo periodo, y nos cortan el internet, aquí no Como sabemos les qué pasa. mencionaba en la diapositiva Ahí anterior, sí. los cosméticos genera un impacto importante, ya que los ingredientes activos de estos productos son liberados al medio ambiente. Según las poblaciones de Chile y Costa Rica, se liberan al ambiente al menos 116 toneladas y 29 toneladas respectivamente de ingredientes activos considerados contaminantes emergentes. Y adicionales a esto, muchos cosméticos contienen microplásticos, como por ejemplo los esfoliantes. Estos microplásticos tienen una alta permanencia en el ambiente, por lo cual van a suponer también un grave problema ambiental. Como les mencionaba de la diapositiva anterior, los microplásticos tienen una alta permanencia en el ambiente, pero no solo estos, los antibióticos también. Con respecto a este tema, en Europa se realizó un estudio donde detectaron cantidades alarmantes de diferentes fármacos en peces de río. Según este estudio, el conocido ansiolítico llamado osazepan tendría efectos negativos en la perca europea, que es un tipo de pez que tiene como nombre científico Perca fluviatilis. Dice que la exposición de aguas tratadas con niveles altos de este ansiolítico hace que peces coman más rápido, se vuelvan más intrépidos y sean menos sociales. Producto de ese estudio se deriva la tabla que se observa en esta diapositiva. Para los primeros antibióticos hasta la codeína se llegaron a detectar 1.5 microgramos por kilogramo de filete de pescado. Para el osazepan que les mencionaba anteriormente se llegaron a detectar 11 microgramos por kilogramo de filete de pescado. Relacionado a este tema, en Costa Rica en el año 2020 se publicó un artículo que lleva como nombre Ocurrencia de fármacos, evaluación de peligrosidad y ecotoxicológica en plantas de tratamiento de aguas residuales en Costa Rica. Producto de este estudio también se menciona que en términos generales se han observado alteraciones en la capacidad reproductiva, así como una afectación en el crecimiento de los organismos, tanto peces como plantas. Además, en el caso particular de los antibióticos se menciona
que siempre existe el riesgo potencial de la generación y distribución de genes de resistencia a antibióticos en el ambiente. En el primer tema estudiamos los contaminantes emergentes y cómo por medio de las aguas residuales estos terminan expuestos al medio ambiente. Quiero que recuerden también que la semana anterior estudiamos los diferentes tipos de residuos, pulso, cortantes, tóxicos, radioactivos, anatómicos. Estudiaremos en este segundo tema el impacto ambiental que generan este tipo de residuos que son derivados de las actividades hospitalarias. Son varios los tipos de residuos que se derivan de las actividades hospitalarias. Puntualmente se nos presentan 3 casos. El primero de ellos es en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, eso es en San José, país. Esta institución genera 2 kilogramos por cama por día de residuos sólidos, 21.981 kilogramos de papel al mes y 40.919 kilogramos de residuos son de tipo infecciosos, esto igualmente por mes. Con respecto al Hospital Clínico de la Universidad Católica Christus en Santiago, Chile, la información es un poco más escasa, pero se dice que la institución genera 1 kilogramo por cama por día de residuos sólidos y alrededor de 120 toneladas por mes de estos residuos. Y uno de los casos de estudio más completos es del Instituto Nacional de Salud del Niño, esto es en Lima, Perú. La institución genera 4.89 kilogramos por cama por día de residuos sólidos, consume 1,36 metros cúbicos por cama por día de agua, 25.22 kilowatts por cama por día de energía eléctrica, 30.096 kilogramos de papel y 2.76 litros de cama por día de combustible. Todos estos datos llegan a ser muy interesantes porque nos pueden brindar un panorama de la cantidad de residuos que se manejan no solo en nuestros países, sino también en otros países de América Latina, y cómo esto definitivamente genera una presión y va a llegar a ser un impacto al medio ambiente. Si bien existen normas para el adecuado manejo de residuos sólidos y líquidos en centros hospitalarios, los contaminantes emergentes comprenden una gran variedad de compuestos químicos que, aunque se encuentren en bajas concentraciones, son capaces de llegar a alterar las funciones endocrinas. Es por esta razón que han llegado a ser en la actualidad un serio problema. Aunado a lo anterior, presentan una muy alta recalcitrancia para su degradación en sistemas de tratamiento por métodos ya sea biológicos, aerobios o anaerobios, por lo que se debe optar por tecnologías de oxidación avanzadas principalmente. Respecto a este último punto, es el tema que vamos a estudiar a continuación. Ahora veremos cómo es que se pueden tratar estos contaminantes emergentes que provienen de instalaciones hospitalarias. El uso de carbón activado, oxidación y reactores membranales, estos que lo que hacen es filtrar el agua, se postulan como los tratamientos más eficientes para la remoción de los contaminantes emergentes, los cuales siguen sin estar regulados y monitoreados por la mayoría de los países. Los tratamientos, que combinan tanto tratamientos físico-químicos como biológicos, apuntan a ser los mejores, pues cuando se usan de manera individual, dan algún problema o no pueden degradar alguno de los compuestos. La oxidación avanzada es una tecnología bastante novedosa y útil para este tipo de casos, pero ¿cuándo se utiliza? Principalmente para aguas tratadas por métodos convencionales, con baja carga orgánica, pero que tienen componentes no biodegradables o coagulables, o sea, no los podemos utilizar en aguas que no hayan sido tratadas. El costo es alto, porque se debe invertir energía o algún oxidante fuerte para asegurar la destrucción de los compuestos. Por ser una reacción inespecífica, se debe agregar energía o reactivos para asegurar la destrucción de toda la materia. Las variaciones de calidad del agua afectan el funcionamiento del tratamiento,
por lo que se requiere de medidores en línea para monitorear parámetros y asegurar la buena operación del sistema. Es decir, son sistemas complejos que requieren automatización. Los tratamientos por separación física o reactores membranales son más simples, pero ¿cuándo se utilizan? Pues se utilizan principalmente para aguas también con baja carga orgánica, pero que tienen componentes no biodegradables y coagulables, o sea, que son atrapables en un medio filtrante. Esto incluye a los microorganismos patógenos y partículas virales. El costo, pues bueno, es variable. Pueden ser costosos y requiere de cambios de medio filtrante o membranas. El costo mayor puede ser la disposición de los materiales contaminados, porque cada vez que filtramos, las membranas van a quedar contaminadas y por lo tanto vamos a requerir de disposición especial de estas membranas. Indistintamente del tratamiento que se le haga a las aguas residuales, es necesario hacer un tratamiento terciario para asegurar que el agua no va a tener residuos de microorganismos o microorganismos que puedan producir alguna enfermedad o algún problema a la salud. ¿Cuáles son estos microorganismos que están presentes en las aguas hospitalarias? Pues muchos. Podemos encontrar enterobacterias, podemos encontrar algunas bacterias gram positivas e incluso parásitos. Por eso es que requerimos de algún proceso de desinfección para eliminar este tipo de patógenos que pueden estar contaminando el agua. Para la desinfección de los efluentes podemos utilizar ozono mediante un generador que atrapa oxígeno del aire y lo convierte en ozono. Luego se inyecta al agua por tratar. El ozono es un poderoso oxidante y destruirá los microorganismos eficientemente. Otra manera de eliminar los microorganismos es utilizar luz ultravioleta, la cual afecta a los organismos en varias formas. Una de ellas es la formación de dímeros de timina. Y por supuesto, que otra forma es utilizar cloro, porque el cloro va a eliminar una gran cantidad de microorganismos y es el más utilizado debido a su bajo costo. Como les digo, es muy efectivo, pero el uso de cloro en exceso es muy contaminante. Muchas gracias por su atención y esperamos que nos hagan muchísimas preguntas. ¿Dudas, consultas o dejamos las preguntas para el final? Pensaría que podemos hacer la misma dinámica de la semana anterior y así las dejamos todas para el final. Ya, listo. Quedamos contigo entonces, Alejandro. ¿Proyecto YOL? Sí. Ya, a ver. Medicina de la Universidad de la Frontera y el tema de detección de aguas residuales. Bueno, el agua es un elemento importante en los ecosistemas y en general para la vida de todos. Disculpe, tiene el volumen muy bajo o yo no escucho. Sí, se escucha despacito, profe. Ah, ya, bien. Sí, tal vez ahí sí. Alejandro, yo creo que cuando le da compartir, abajo sale como una cajita para seleccionar compartir audio de la computadora y ahí se escucha mejor. ¿Por ahí se escucha mejor o no? También muchas otras actividades que contaminan el agua. Sí, ya se escucha mejor. Sí. De este estudio, pero para que nosotros entendamos un poquito de qué se trata esta contaminación,
La contaminación en general como concepto es la adición de un elemento ajeno a la composición del elemento original. En este caso, el agua en su estado puro solamente cuenta con 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y cualquier elemento que esté fuera de esa composición ya se considera una contaminación por larvas libres. En el caso de los protozoos, vamos a ver que algunos de ellos son indicadores de calidad de agua, por lo tanto su análisis es importante en estas aguas residuales. Tenemos muchos de ellos que son directamente patógenos, y como en su gran mayoría son de transmisión directa, normalmente los quistes que nosotros podemos encontrar en agua son, las formas quísticas son normalmente infectantes. Aquí tenemos, por ejemplo, quistes de entamoeba electrolítica, que causan de la disentería mediana, o la hierba intestinales, que es un parásito muy frecuente en cuanto a diarreas. Blastocystis hominis, que en muchas partes todavía se considera que es un comensal, pero sin embargo se ha discutido bastante sobre la importancia patógena que tiene sobre algunos cuadros gastrointestinales. Y finalmente tenemos quistes de este complejo, que sería el Cryptosporidium. Cryptosporidium es muy importante porque es un agente que es un mecanismo de transmisión, como la ingestión o la inhalación, adquiere mucha importancia porque además es un parásito muy pequeño, muy resistente, que además de eso puede aparecer incluso hasta en moluscos filtradores. Entonces contamina bastante el medio ambiente, y además tiene varios hospedadores, no solamente el humano, sino que muchos animales, y sobre todo los animales que tienen que ver con la ganadería, como es el caso de los bovinos, también contribuyen a la eliminación de este Cryptosporidium en la naturaleza. Entonces es un parásito muy interesante desde el punto de vista de calidad de agua. En el caso de los comensales, también son protozoos, pero que no producen enfermedades. Sin embargo, deben considerarse como indicadores de fecalismo, o sea, de esta contaminación por material fecal, porque ellos tienen un mecanismo de transmisión y además condiciones medioambientales muy similares a las que necesitan, por ejemplo, parásitos. Entonces, por ejemplo, uno como el Entamoeba coli, cuando Limax nana, que son comensales típicos del intestino humano, podrían ser indicadores, ¿cierto?, de que en algún momento también podríamos llegar a enfrentar algunos elementos que son de tipo patógeno. En el caso de los pretermites tenemos aquí los tremátodos, como es el caso de Schistosoma, que si bien no está presente en Chile, sí está presente en las zonas tropicales de Centro y Sudamérica. Y este es preocupante a diferencia de otros trematos, como por ejemplo que tenemos acá, que es fasciola hepática, porque fasciola hepática, la verdad que la contaminación con huevo fasciola hepática es más importante incluso a través de los animales. Pero Schistosoma, que es directamente un parásito de los humanos, además de eso, se desarrolla en el agua, y las larvas pueden llegar a ser infectantes para las personas que, por ejemplo, se bañan en los cauces donde pudieran haber presencia de estos huevos. ¿Por qué? Porque estos huevos en la naturaleza se transforman finalmente a larvas, después de un ciclo con hospedadores intermediarios de tipo caracoles acuáticos, y finalmente esas larvas que escapan de los caracoles acuáticos pueden finalmente atravesar la piel y generar infección en los humanos. Entonces, es un parásito que es muy preocupante su presencia en el agua. Aparte de eso, tenemos los cestos, y los cestos, los únicos que pueden generar infección directa en el humano a través de la ingestión de huevos son la Taenia solium, por ejemplo, pero lamentablemente los huevos de Taenia todos son similares, ¿ya? Al menos en humanos se pueden encontrar 3 especies de Taenia, que son la Taenia saginata, la Taenia asiática y la Taenia solium, y la Taenia solium es la que puede generar infección a través de los huevos, y una infección bastante grave porque cuando las personas ingieren el huevo de la Taenia solium puede producirse una cisticercosis que puede afectar incluso, es una enfermedad en la cual se instala la larva de ese parásito y puede llegar a afectar cerebro, por ejemplo, y ojo. Y además de eso tenemos también Hymenoleucis nana, que es un parásito que tiene la capacidad de que si las personas ingieren el huevo de este parásito, él pasa su estadio larvario en el intestino y después emerge como un parásito adulto. Entonces puede realizar todo el ciclo biológico dentro del humano. Entonces también es un parásito cesto de transmisión directa. En el caso de los nemátodos, tenemos esto que
hay varios nematodos que son indicadores de calidad de agua y vamos a ver que algunos de ellos no son infectantes inmediatamente cuando son excretados, como es el caso de Ascaris lumbricoides o Trichuris trichura, ¿ya? En el cual uno puede observar los huevos, pero estos huevos no tienen capacidad infectante hasta que desarrollan una larva en el interior, que es la que pueden ver acá. ¿Ya? Eso puede ocurrir en el medio ambiente, sobre todo en presencia de temperatura y de humedad. Si estas aguas son destinadas, por ejemplo, a cultivo, y son irrigadas en la zona donde hay suelo agrícola, estos huevos pueden adquirir capacidad infectante y después finalmente ser un elemento infectante presente, por ejemplo, en las verduras que se consumen crudas. De la misma forma también se pueden encontrar otros parásitos como capilaria, que es muy similar, muy parecido al trichuris, y que también hay muchos capilares, no sé si realmente son de humanos o son de animales, porque la morfología es muy parecida. Ahí tendremos que recurrir a diferenciar a través de biología molecular. Y también tenemos larvas de nematodos, pero aquí cuesta un poquito más poderlas diferenciar también en agua, porque existen también otros nematodos de vida libre y nematodos que también son de los animales. Entonces aquí hay uno que es Troquiloides temporalis, que este sí afecta a humanos y que es interesante poder diferenciar. ¿Cómo se pueden diferenciar o cómo se pueden identificar, o por lo menos encontrar la presencia de estos parásitos? Hay técnicas que se han utilizado durante muchos años, como las técnicas morfológicas, y una de las más utilizadas y la que sugiere, de hecho, la OMS, ¿cierto?, para el control de calidad de agua, por lo menos para descartar la presencia de miltos, es la técnica de Baillinger. Esta es bastante útil porque puede no solamente ayudarnos a identificar los parásitos, sino que también a realizar un recuento. Y la verdad que es una técnica que combina varias otras técnicas, porque nosotros partimos haciendo una sedimentación, después de esos sedimentos se reparten en varios tubos y uno le aplica soluciones sobresaturadas, entonces ya ahí está haciendo una técnica de sedimentación, ¿cierto? Que después a través de una buena centrifugación nosotros recogemos la parte superior de estas soluciones, y eso es lo que finalmente nosotros lo colocamos en esta cámara, que es la cámara de McMaster, en la cual podemos no solamente observar, sino que también hacer un conteo y una estimación de la cantidad de elementos, ¿cierto?, que podrían estar presentes, por ejemplo, por centímetro cúbico de agua. Entonces tiene adaptaciones aquí, estas técnicas de otras técnicas que son cualitativas y también de técnicas como la técnica McMaster, que es una técnica cuantitativa. ¿Ya? Es de fácil implementación, o sea que lo más complicado es tener la centrífuga, una centrífuga simple, la cámara de McMaster, que no es una cámara que tenga un alto costo, y el microscopio, ¿cierto? Entonces esa es la implementación básica, porque el resto son solamente recipientes, ¿ya? Sin embargo, también vamos a decir que es una técnica no muy adecuada para protozoos, porque para detectar protozoos ya tendríamos que teñir para poder observarlos bien y ver bien las estructuras, ni tampoco para los tremátodos, porque los tremátodos son helmintos que producen huevos muy densos, son huevos muy pesados, no flotan con facilidad, entonces generalmente eso sí hay que detectarlos a través de sedimentación. Y en el caso, por ejemplo, de los esquistosomas, se sugieren técnicas morfológicas como la técnica de Cato-Katz, y incluso actualmente también hay técnicas de gradiente de Percol que se usan específicamente para poder detectar huevos de nematodos según el peso. Las técnicas moleculares, por otro lado, son las técnicas que actualmente son las más indicadas, y si se pueden implementar son las que funcionan mejor para la detección específica también de algún protozoo. Como habíamos comentado, por ejemplo, en el caso de Cryptosporidium, que reviste una gran importancia porque Cryptosporidium también, como es un parásito que no tiene tratamiento, si este afecta a personas, por ejemplo, personas inmunosuprimidas, en ese grupo de la población ya vamos a tener problemas. Entonces, por lo tanto, la presencia de este parásito, que es muy pequeño, se puede detectar a través de la detección de su ADN, ¿ya? Sin embargo, las muestras que tienen contaminación fecal, como es el caso de las mismas aguas residuales, ¿cierto?, podría haber problemas ahí con la extracción de ADN.
Entonces la extracción de ADN tiene que ser cuidadosa porque debería hacerse a través de kits que contengan removedores de inhibidores de la PCR. ¿Por qué? Porque hay presencia de distintos inhibidores. Puede haber colágeno, pueden haber sales de calcio, sales biliares, algunas nucleasas también que producen otros organismos que están presentes como bacterias y hongos, ácido húmico, por ejemplo, que producen los hongos. Entonces, esos inhibidores, a través de algunos tampones que son absorbentes, o sea, que adhieren, ¿cierto? Estos inhibidores pueden ser útiles porque estos kits generalmente pueden finalmente darnos ADN de buena calidad. Y vale decir también que ahí vamos a tener una mezcla de distintos ADN de muchos otros microorganismos. Entonces también ahí es donde la técnica tiene que ser lo más específica para detectar los agentes de interés. Por lo tanto, también es crítico el tamizaje para sacar todos los detritos, todo lo grosero que viene en estas muestras, y la concentración también de las muestras. O sea, que nosotros logremos concentrar pequeños sedimentos de todo el volumen que tenemos para que eso finalmente lo llevemos a análisis. O sea, que tratemos de analizar una gran cantidad de ADN, pero que esté concentrado. Y estas técnicas, por ejemplo, han utilizado la qPCR, ¿cierto? La PCR cuantitativa, que sería la técnica más adecuada porque además tiene mayor sensibilidad, puede detectar ADN en bajas cantidades, ¿cierto? Y podemos hacer una detección incluso simultánea, sin la necesidad, como la PCR clásica, de estar, además de eso, comparando tamaños de banda y todo eso, sino que esto ya está mucho más automatizado. La principal ventaja, ¿cierto?, es que aquí podemos identificar, cuantificar, tener esa alta sensibilidad y además podemos montar incluso caracterizaciones de distintas comunidades microbianas. En este caso, por ejemplo, podemos simultáneamente detectar la presencia de varios parásitos. Las principales limitaciones puede ser la calidad del ADN, ¿cierto?, sea porque a lo mejor no logramos remover todos los inhibidores. Mucho de este ADN puede estar fragmentado, ¿cierto? Puede estar unido a otros compuestos, y también la especificidad de los primers, que muchas veces no podemos llegar a lo mejor a detectar algunas diferencias de especies, por ejemplo, porque muchas veces se utilizan de sitios que podrían ser, por ejemplo, muy conservados para algunas especies. En el caso de la secuenciación de última generación, la Next Generation Sequencing, también han sido probadas como un nuevo método para la detección de patógenos eucariotas, ya no solamente procariotas. Entonces, este tipo de secuenciaciones, como las que se hacen a través de plataformas como Illumina o Ion Torrent, utilizan, por ejemplo, en este caso han habido alguna experiencia bastante interesante en donde se ha utilizado el marcador 18S del RNA ribosomal. Ya para recordarle un poquito, ¿cierto? En el ribosoma hay una distribución de estos genes que tenemos acá, ¿cierto?, como las subunidades ribosomales, todas estas 18S, 5,8S, los espacios transcritos internos, que son zonas no codificantes, y los 28S que están acá. Entonces, en esta zona, que es relativamente conservada, se pueden hacer secuencias simultáneas de varios organismos. Al ser zonas bastante conservadas, uno puede amplificar los genes de varios organismos simultáneamente, y las diferencias que existan en la secuencia pueden ser interpretadas para poder ir discriminando entre las especies. Entonces, eso ha permitido, por ejemplo, detectar desde protozoa hasta el milto en ensambles comunitarios en muestras. ¿Ya? Hay varias experiencias al respecto que han funcionado bastante bien. La limitante actual para este tipo de técnicas sigue siendo principalmente el costo. Bueno, en base a todo esto, la detección de parásitos en aguas residuales permite evaluar la efectividad del tratamiento y la seguridad de la utilización de estas aguas, por ejemplo, para el regadío agrícola, sobre todo en zonas donde hay escasez hídrica. El agua sigue siendo un elemento escaso y cada día va a ser más escaso. Por lo tanto, es muy conveniente poder certificar de que estas aguas pueden ser utilizadas. Lo mismo también puede lograrse de forma adecuada, digamos, una combinación de estas técnicas, o sea, utilizar técnicas morfológicas muchas veces para, por ejemplo, la detección de huevos del listo, que no es tan complicada, y las técnicas moleculares, por ejemplo, principalmente para enfocarlas al
estudios de los Photoshop, que pueden ser también, en este caso, muy difíciles de detectar, como en el mismo caso del filtro Fourier. Y las aplicaciones son utilizables para la evaluación de aguas potabilizables, o sea, aguas, ¿cierto?, que tienen el potencial de volverlas potables y ver, ¿cierto?, y analizar la calidad de esas aguas, del agua potable como tal también. Y finalmente también lo que hemos visto de aguas residuales. Entonces ahí les dejo unas fotos de algunas imágenes que estas son de acá mismo de nuestra región, en donde aparecen ciertos escurrimientos de agua servidas en distintos ríos. Acá, por acá aparecemos cerca de Temuco también, que son zonas que muchas de ellas afortunadamente ya también se han modificado bastante, pero sigue habiendo todavía escurrimientos muchas veces de los, cuando ocurren atochamientos, por ejemplo, de la alcantarilla, o siempre aparecen aguas servidas superficiales en distintas zonas, ¿cierto? O, por ejemplo, lo que ha mejorado bastante en los últimos años, como la contaminación de los mismos lagos, por ejemplo, este afluente que se veía antiguamente, uno de los tantos que podía verse en las orillas de los lagos de la región. Entonces, evidentemente, que es un tema que puede ir mejorando a medida que transcurre, ¿cierto?, el progreso de cada una de estas zonas, pero nosotros también podemos hacer estudios, ¿cierto?, y estos estudios pueden servir para prevenir sobre todo el contagio con estas formas, por lo menos con lo que corresponde a los parásitos, y poder evaluar la calidad del agua que se está consumiendo. Gracias. Ya, ahí está. Muchas gracias, le agradecemos a los tres por la presentación. Alumnos, si les quedó alguna duda, consulta, comentario. Creo que yo voy a iniciar, doña Leticia. Tengo una consulta para Alejandro. Ok. Sí, sí. Cuando ustedes realizan los muestreos, ¿tienen algún volumen, Alejandro, específico? En general, como que acá no se ha estandarizado bien el tema del... nosotros lo que más hemos hecho, más que en aguas residuales, sí, en aguas potables, en aguas de pozo, o sea, con potencial de ser potabilizadas. Y ahí, por ejemplo, hemos a veces hecho muestreo por pozo, por ejemplo, de una cantidad más o menos aleatoria de 50 a 60 litros aproximadamente. Ah, ok. Ya, pero eso es más fácil que el agua residual, porque lo que hacemos ahí es utilizar después finalmente los filtros. Entonces, como tienen menos detritos esa agua, cuesta menos separar, tamizar lo grosero, y después hacia abajo se puede hacer con filtros, ya con filtros de aproximadamente de 2 o 3 micras. Y ahí con eso uno atrapa perfectamente toda la forma parasitaria. Y después se analiza el filtro, que eso es lo entretenido. En el caso de las aguas residuales, yo pienso que uno podría llegar a estandarizar un volumen parecido a la frecuencia del muestreo. A lo mejor se pueden hacer muestreos secuenciales de unos 50 a 100 litros, por ejemplo, de agua, y de eso uno ya puede a lo mejor hacer un monitoreo, así, pero yo pienso que sería bueno, por ejemplo, un muestreo de tipo mensual. Sí, lo que pasa es que en aguas residuales la cuestión es la calidad del agua, porque en algunos casos hay aguas tratadas que el efluente es completamente apto para trabajar 50, 60, 100 litros sin ningún problema. Pero cuando la calidad no es buena, si estandarizamos la técnica, o por lo menos la oficializamos a esos volúmenes, no podríamos, porque tienen sólidos, porque tienen grasas, basura, incluso a veces, y eso es un problema. Actualmente hay de 1 o 2 litros más.
Sí, eso va a depender evidentemente de la capacidad de tamizaje que uno pueda tener. Lo otro es también, yo creo que lo más interesante, porque yo he visto algunas experiencias en donde toman de distintos procesos de las plantas, Ujú, toman cuotas ujú, de agua, pero yo pienso que lo que más interesa, si uno quisiera como hacer un estudio un poquito más corto, es poder tomar finalmente de las aguas de efluente, o sea, las que después van a llegar al cauce, que esas son las que son más interesantes. ujú. Y a veces esas aguas llegan, o sea, la mayor parte acá en Chile son de vuelta a los ríos, nuevamente. Muy Sí. pocas son las que se canalizan y llegan, por ejemplo, a la agricultura en forma de canales. Pero siempre ahí donde está, yo creo, el mayor interés. Ujú, sí. Las aguas que se ozonizan, el efecto es 100%, o se han descrito parásitos o algo que sean resistentes. Ese tema es interesante, yo no lo he averiguado en particular. Yo lo que sí podría decir que el tratamiento más efectivo que se ha comprobado que es la radiación ultravioleta. ¿Ya? Eso sí destruye todas las formas parasitarias. Pero con el cloro, por ejemplo, hay una Ujú, observación. ¿Ya? Con el cloro, la mayor parte de los quistes y la mayor parte de los huevos de los helmintos no sufre ningún deterioro. ujú. Entonces, ahí el cloro no sería muy ideal. Pero con el ozono yo creo que habría que averiguar, porque es probable que el ozono le quite vitalidad a varios de las formas parasitarias. Sí, es posible que se utilicen como dos tratamientos ahí en conjunto. Sí, yo pienso que todos los tratamientos eso deberían ir combinados. Pero yo pienso que uno Sí. de los mejores es el tema de la radiación ultravioleta. Ujú, Lo otro también que hay que tener en consideración es que un buen proceso de cantado también es importante, sobre todo para secar los lodos, porque después la desecación de los lodos también influye en la destrucción de las formas parasitarias. Y lo otro porque también estas formas tienen peso, entonces cuando uno las hace decantar, en el fondo hace lo mismo que está haciendo con las técnicas de detección, de detectarlo en los sedimentos. Pero también ujú. toda o sea, esa combinación de procesos que son físicos, de procesos químicos, yo pienso que tienen que estar, ojalá, bien normados y que se tienen que complementar de buena forma. Ujú. Hay una pregunta en el chat, dice para la profe Carla, ¿a qué se debe el comportamiento recalcitrante de un medicamento? ¿Aún en proceso de tratamiento avanzado? Supongo que tendrá que ver con los excipientes. Si el proceso recalcitrante, normalmente un proceso recalcitrante es que permanece, que se mantiene ahí, que está en firme. Y por eso es que es difícil de eliminarlo. Entonces voy a ver aquí en el chat Sí, porque no veo es aquí que una sí, yo tampoco pregunta. lo veo, No veo pero la pregunta, doña Leticia, ¿dónde será? no. Pero igual Eh, eso ¿A qué se debe el comportamiento recalcitrante del medicamento? es ¿Aún en que proceso de tratamiento avanzado? Supongo que tendrá que ver con los excipientes. no necesariamente con los excipientes, ¿verdad? Es que dependiendo de la naturaleza de los compuestos, a eso se debe la recalcitrancia. Hay compuestos que a pesar de que utilicemos oxidación avanzada, soportan. También dependiendo de la composición del agua, hay cosas que hacen interferencias. Por ejemplo, las grasas, los aceites hacen interferencia. Algunos microplásticos hacen interferencia. A veces hay encapsulaciones de los mismos compuestos que no necesariamente son los excipientes, sino que es la forma en que interactúan los compuestos dentro del agua residual, porque tienen muchísimas otras cosas. Ujú. Entonces, Perdón, Mauricio, ahí para sumar, recordemos que las aguas en sí mismas llevan muchos iones, principalmente de calcio. Entonces, esto también va a hacer que muchos de estos compuestos, como mencionaba Mauricio, se unen, forman enlaces y hace que sean tan recalcitrantes. sí, entonces, y hay compuestos que por su naturaleza de todas maneras son muy difíciles de manejar. Por eso es que a veces en los sistemas de tratamiento, cuando tenemos aguas especiales o aguas difíciles, preferimos tener fases anaerobias donde hay un metabolismo diferente, enzimas diferentes, condiciones diferentes, y otra fase aerobia
Y tal como dijo Alejandro, ya en los procesos de desinfección, manejo de tratamiento y demás, pues ponemos partes diferentes. Ponemos tal vez ozono y cloración, tal vez luz ultravioleta y cloración u ozono. O sea, ese tipo de combinaciones ayudan a poder tener efluentes de buena calidad. Pero en efecto, siempre hay cosas que por su naturaleza como tal son difíciles de manejar, de degradar. ¿Alguna duda, comentario más? ¿Lo pasamos a grupos pequeños o no? Yo creo que sí. Si no tienen más dudas. Sí, si tuviesen alguna otra consulta. No, creo que no. Ya, bueno, ahí están las sesiones abiertas para que se reúnan, nos consulten cómo van con sus trabajos, si tienen alguna duda.